¿Cómo lo estás ubicando ahí? Bueno, entonces ahí hay otro ejercicio, entonces por favor no realizarlo. Y este sí me lo socializa alguno.
Bueno, creo que algunas personas ya terminaron, entonces no sé si quieran socializarlo. Ninguno, están como muy tímidos hoy. Yo, Yo, profe. a la licenciada. Dale entonces, Sebastián. Listo, muy bien. Entonces, primera respuesta, -1, menor o igual que X, menor que 7/3. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le dio así? Manito arriba, por favor. Muy bien, Jessie. Muy bien, Daniela. ¿Y el resto? Bueno. Entonces, Sebastián, ¿vas a hacer la gráfica y el intervalo?
Bueno, entonces lo voy a hacer yo. Entonces, listo. Dale, Sebastián. Sí, profe, perdón por lo chueco. Ahí está perfecto. ¿Listo? Ese 7 tercios, pues bien ubicado, porque recordemos que 7 y 23 pues da 2.3, si no estoy mal. Sí, 2.3. Y faltaría la de intervalo. Sí, sí, ya. Ay, profe. Es un paréntesis el último. Listo, ahí está perfecto, muy bien. Entonces, 3 opciones de respuestas, perfecto. Listo, entonces yo espero que a todos les haya quedado de la misma manera. Bueno, resulta que las desigualdades, pues también las podemos trabajar de manera lineal. Esto que acabamos de hacer y lo que hemos venido desarrollando se denominan como ecuaciones lineales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la X que está ahí interactuando en esa desigualdad, pues su exponente es 1. Por eso se considera lineal. Bueno, también podemos encontrar desigualdades cuadráticas, es decir, que esa X esté elevada al cuadrado. Bueno, entonces ahí miraríamos a ver cómo la podríamos solucionar. Bueno, entonces voy a borrar esto. Y un ejemplo sería el siguiente. X al cuadrado ¿listo? Menos 8x menos 8x más 12 ¿listo? Menor que 0. ¿Listo? Menos 8x al cuadrado menos 8x más 12 menor que 0. Van a prestar mucha atención. Entonces, ¿recordamos nuestros casos de factorización? Yo creo que sí. Recuerden que cuando el coeficiente de x al cuadrado es 1, siempre usamos las dos cajitas. ¿Listo? Entonces usamos cajita por aquí y cajita por allá. Y esas dos cajitas van a quedar menor que 0. Como hay una x al cuadrado, pues se va una x para cada lado. ¿Listo? ¿Cómo dábamos origen a los signos?
¿Quién me dice cuál sería el signo de esta cajita? Menos. Menos por Positivo. más. Menos. Entonces, recuerden, para esa primera cajita coloco más, ¿cierto? Porque aquí hay como un más y digo, más por menos sería menos. Y para la siguiente cajita cojo este signo con el último. Entonces, menos por más sería menos. Ahora debo buscar dos números que multiplicados entre sí me den 12 positivo y menos por menos da más. Entonces, la suma de esos números negativos me dé menos 8. ¿Qué números serían? ¿Qué números serían? El 6 y el 2, profe. Muy bien. Entonces sería el 6 y el 2. Bueno, el menos 6 y el menos 2. ¿Por qué? Menos 6 por menos 2 me da 12 positivo y menos 6 menos 2 me da menos 8. ¿Listo? Entonces ahí diría que quedó perfecto esa solución. Resulta que para poder seguir solucionando esto, yo debo hallar algo que se conoce como los puntos críticos. ¿Listo? Esos puntos críticos quiere decir que cada cajita yo la voy a igualar a 0. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, bueno, primer punto crítico sería x menos 6, ¿cierto? Y lo igualo a 0. Y también un segundo. Listo, se me iba a descargar este computador. Entonces, cada cajita la igualábamos a 0. Entonces teníamos x menos 6 igual a 0 y x menos 2 igual a 0, ¿cierto? Entonces, debo despejar x en cada caso. Entonces, como ese menos 6, valga la redundancia, está negativo, pasa al otro lado a ser ¿qué? Positivo. Positivo. ¿Listo? Y acá en este caso, como ese menos 2 está negativo, pasa al otro lado a ser ¿qué? Positivo. Entonces ya tengo mis dos puntos críticos. ¿Listo? X igual a 6 y X igual a 2. Bueno, entonces con esos dos puntos críticos, yo realizo mi gráfica. Esto, entonces coloco los dos puntos. Dos. Y el punto 6. Listo. Los dos son intervalos ¿qué? ¿Serían intervalos qué? Abierto. Abiertos, porque aquí me lo está diciendo, mire. Aquí este signo menor que 0 me está diciendo que son intervalos abiertos. Entonces coloco de una vez esos dos valores. Bueno, voy a trazar una línea en este diagrama que vaya aquí en el 2 y en el 6. ¿Listo? Voy a trazar eso ahí, como para dividir el diagrama en estas partes, mire. Entonces, ¿por qué tracé eso? Porque tengo que dividir el diagrama así en 3 partes. ¿Listo? Entonces ahí lo dividí. Entonces, ya quedó eso, esos puntos críticos en esa recta numérica. Bueno, como está x al cuadrado, listo, menos 8x más 12 menor que 0, a mí en esta gráfica me sirven solo los números
¿Cuáles son números menores que 0? Los números que positivos o negativos. Negativos. Entonces, a mí solo me va a servir los números negativos. ¿Listo? Solo me sirven esos números en este ejercicio. ¿Por qué? Porque son todos los menores que 0. Entonces, yo tengo que mirar aquí en cada espacio qué número me da negativo. Entonces, como yo aquí dibujé dos cajitas, aquí x menos 6 por x menos 2, aquí voy a dibujar dos cajitas. ¿Listo? Dibujamos dos cajitas en cada espacio de esa división en el diagrama, en la gráfica de la recta numérica. Hago dos cajitas. Y bueno, estas las hacen más bonitas allá. Esto hago dos cajitas. Y la intención es mirar reemplazando por cualquier número, por ejemplo, menor que 2, ¿cierto? Un número menor que 2, ¿cuál podría ser? Acá, menor que este 2. ¿Qué número podríamos usar? 1. El 1, listo. Entonces vamos a decir que aquí en este espacio vamos a usar el número 1. Entonces coloco x igual a 1. Y ya les explico por qué coloqué x igual a 1. En este segundo espacio tengo que usar un número mayor que 2, pero menor que 6. ¿Cuál podría ser? Cualquier número. Dime. ¿Cinco? Listo, el 5. 3. El 5, bueno, usemos el 5. Y un número mayor que 6, cualquiera. Digamos el 7. ¿Listo? Entonces los números que ustedes quieran colocar siempre y cuando sean mayores que o menores que. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con este 1? Este 1 lo voy a reemplazar en cada cajita. Y el signo que me dé en cada cajita lo coloco aquí en donde puse las cajitas rojas. Entonces, en este primer caso, como la x vale 1, entonces yo digo 1 menos 6, ¿cuánto me da? 1 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 5. Menos 5, muy bien. ¿Listo? Es decir, que es un número ¿qué? Negativo. Negativo. Entonces aquí en esta cajita coloco el signo nomás. Entonces aquí coloco negativo. Listo, pongo x menos 2, en vez de x coloco 1, entonces me queda 1 menos 2, ¿a qué sería igual? Menos 1. A menos 1, muy bien. Listo. Entonces aquí me dio un número negativo, entonces coloco solo el signo. Perfecto, ya terminé con este primer espacio. Ahora, como ya aquí tengo el 5, ¿cierto? Lo reemplazo acá. En vez de la x coloco el 5, entonces digo 5 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 1. ¿Listo? Es decir, acá en esta cajita me da un número negativo. Acá, en vez de x, coloco 6. 6 menos 2 me da 4. Es decir, que me dio un número positivo. Listo. Paso a la siguiente división. Entonces, en vez de x, voy a reemplazar por 7. Entonces, 7 menos 6 me da 1, ¿cierto? Y 7 menos 2 me da 5. Es decir, los dos me dieron números positivos. Entonces, aquí coloco positivo y coloco positivo. ¿Ven? Porque me dan números positivos. Ahora, hago operación de ley de los signos. Entonces, la respuesta de esos signos las voy a colocar acá en azulito. Entonces, yo digo, menos por menos me da más, Más. ¿cierto? En esa cajita, entonces este espacio me dio positivo. Aquí, menos por más, ¿cuánto me da? Menos. Menos, muy bien. Aquí en estas dos cajitas, más por más me da más. Recuerden, signos iguales dan positivos, signos diferentes dan negativos. Entonces, inicialmente, ¿qué me decía? Usted solo debe tomar los números, ¿qué? Negativos. Entonces, yo miro estas cajitas y observo que aquí
están del 2 hacia atrás, están los números positivos, ¿cierto? Del 6 en adelante están los números positivos, pero dentro del 2 y el 6 voy a encontrar los números negativos. Es decir, que me sirven solo esos valores. Bueno, entonces estos que me dieron negativos, entonces yo digo que sí tomo estos valores. En cambio aquí no me sirve y aquí no me sirve. ¿Por qué? Porque son positivos y a mí solo me sirven los negativos. Bueno, entonces yo ya tengo todo para dar mi respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? En forma de desigualdad, pues ya la dimos acá. Miren, donde puse el chulito negro. Esa es la forma de desigualdad. Forma gráfica, ya lo puse. ¿Y cuál sería la respuesta? Entonces, voy a decir que X perteneciente al intervalo 2 hasta el intervalo 6. ¿Por qué? Porque yo corroboro que la información que me sirve es que en ese espacio están ubicados los números negativos que a mí me sirven. ¿Listo? Aquí en este espacio donde está en negro son los valores que me sirven. Y eso sería todo. Esas serían las tres formas de respuestas en ese caso. Bueno, ¿dudas, inquietudes? Pues esa. Profe, o sea que si hubiese dado negativo el primero, digamos. Por ejemplo, si en esta cajita nos hubiera dado negativo, pues usábamos esta cajita, este espacio. ¿Listo? Y si las otras nos daban positivo, pues no nos servía. Bueno, entonces así quedaría ese ejercicio. Bueno, ¿puedo borrar? Pues están tomando nota. Bueno, entonces voy a borrar. Y bueno, en estos casos utilizamos los casos de factorización que hemos venido aprendiendo, ¿sí? Obviamente, pues no les voy a dejar un ejercicio de estos en el parcial por tiempo, ¿sí? Sino es para que tengan el conocimiento de cómo se realizan ese tipo de desigualdades. Entonces, aquí me va a quedar este ejercicio, por ejemplo, x al cuadrado menos 9, ¿cierto? Menor que 0. ¿Qué caso de factorización sería ese? ¿Qué caso de factorización sería ese? ¿Quién me dice? ¿Qué caso de factorización sería ese? Bueno, entonces sería dentro de 15 días. Pero, ojo, si no nos cambian el horario. ¿No se acuerdan? Ese 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué caso de factorización sería ese? Terrible, terrible que se les olvide. Entonces, se llama diferencia de cuadrados. ¿Listo? Este 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado. ¿Listo? X al cuadrado y 3 al cuadrado, pues valga la redundancia, son términos que están al cuadrado. Entonces, ¿eso cómo se llama? Una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se solucionaba? ¿Quién me dice? Necesitaba de dos cajitas. Una positiva y una negativa. Muy bien. Una positiva y una negativa. ¿Cierto? Menor que 0. ¿Y en cada cajita qué iba? ¿Es? Una X para cada lado. Y pues como un 3 en el cuadrado, pues sería un 3
a cada lado, ¿cierto? Podríamos hacer lo mismo en este caso, de igualar las cajitas a 0. Listo. Y despejar X en cada punto crítico. Entonces, como este 3 está positivo, pasaría al otro lado a ser negativo. Y como en este caso este 3 está negativo, pasaría al otro lado a ser positivo. Entonces ya tengo dos puntos críticos para realizar mi gráfica. ¿Listo? X menos 3 y X más 3. Entonces ubico mi gráfica. Ah, pero espere, más bien, aquí no la hagamos. Entonces, aquí realizo mi gráfica. Recuerden que no tiene final, es infinita. ¿Listo? Y ubico los puntos. Menos 3 y 3. ¿Listo? Entonces hago la división entre el menos 3 y el 3. Bueno, coloco dos cajitas haciendo alusión a ese x más 3 y a ese x menos 3. ¿Listo? Entonces hago dos cajitas en cada, esto es por en cada espacio. ¿Listo? Y determino qué valor tomar en cada caso. Entonces, como los dos son intervalos abiertos, ahí me faltó esa partecita, entonces voy a colocar aquí haciendo alusión que menos 3 y 3 son intervalos abiertos, ¿cierto? Y como esa desigualdad está menor que 0, ¿qué valores me sirven? Negativos. Los negativos. Entonces escribo, me sirven los valores negativos. ¿Qué voy a hacer? Mirar qué número tomo. Entonces en este espacio voy a decir que X va a ser igual a que un número más alejado que menos 3, ¿cuál sería? Menos 5. Bueno, coloquemos menos 5. Un número después de menos 3, pero antes de 3 podría ser el 0. Entonces coloquemos 0. ¿Cierto? Un número después de 3, pues podría ser el 4. O el número que ustedes quieran. Y lo único que hago es reemplazar. Entonces, acá menos 5. Entonces me quedaría la primera cajita. Menos 5 más 3 es igual a menos 2, ¿cierto? Entonces, es decir, aquí me dio un número negativo, esta primera cajita. Si cambio menos 5 menos 3, me da menos 8, es decir, me dio un número negativo. ¿Listo? Si reemplazo ahora con el 0, 0 más 3 me daría 3, me da un número positivo, ¿cierto? 0 menos 3 me da menos 3, me da un número negativo. ¿Listo? Si fuera 4, 4 más 3 sería 7, sería un número positivo. Y 4 menos 3 me daría 1, sería un número positivo. Hago operación de ley de los signos, menos por menos sería más, ¿cierto? Más por menos sería menos. Y más por más sería más. Entonces quiere decir que los números que me sirven son los negativos, es decir, que esto sí me sirve. ¿Ven? Aquí encuentro los números que sí me sirven. Entonces ya tengo mis dos respuestas. Primero como desigualdad. Segundo como gráfica. Y en forma de intervalo me quedaría X perteneciente al intervalo menos 3 abierto hasta el intervalo 3 abierto. Bueno, y así quedaría solucionado ese ejercicio.
Entonces, dudas, inquietudes, como hoy no participaron mucho, mañana en el parcial va a haber uno así. Ya me retracté. Profe, una pregunta. Teníamos en el ejercicio el 9. ¿En qué momento lo pasamos a 3 al cuadrado? Porque yo dije acá, 9 es igual que decir 3 al cuadrado. O la raíz de 9 es 3, ¿cierto? Entonces el 3 se va para cada lado. Bueno, y si tú dices 3 por 3, pues me da 9. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dejémosle el último a estos muchachos. Voy a guardar este ejercicio y lo voy a borrar. Entonces el Control siguiente Z. que di, control Z, listo. Gracias. Bueno, Profe, esto solo se hace cuando queda abierto, ¿cierto? Y está en ese caso de factorización. cuando queda abierto, ¿qué, Daniela? O No sea, te cuando entendí esa parte. queda abierto menos 0, no queda menor Ah, igual que 0. no, igualamos a 0 porque ahí tenemos que hallar nuestros puntos críticos, es decir, los punticos que vamos a, o los valores que vamos a utilizar para hacer nuestra gráfica. ¿Listo? Por eso es que siempre igual a 0 cada cajita, para hallar los valores a utilizar para cada punto en la recta numérica. No, ¿Listo? profe. Y en este caso serían abiertos porque aquí el signo está menor que 0. Si hubiese sido menor o igual que 0, pues ahí sí hubieran sido intervalos cerrados. Bueno, O sea, mi pregunta sería, o sea, para que sean negativos a este lado para lo de la recta, deben de ser abiertos, o sea, debe ser menor que 0 en el ejercicio. ok, tiene que ser menor que 0, pero no necesariamente tienen que ser abiertos, ¿cierto? Lo que te decía, menor o igual también tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque es menor o igual que 0. Y se hace Entonces, este mismo ejercicio de dividir la recta en 3. exactamente, muy bien. Profe, ¿y esos ejercicios siempre van a ser así, menor o igual a 0, o puede colocar ahí otro número, Ahí menor o podríamos igual a colocar 2? otro. Ah, no, siempre tiene que estar menor o igual a 0. Gracias por esa pregunta, porque sí, se me había olvidado decirles, siempre tiene que ser menor o igual a 0. Por ejemplo, si en vez de este 0 tenemos un 1, yo lo que haría es pasar ese 1 que está sumando al otro lado a restar para que me quede 0. Esto siempre tiene que estar en 0. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, nos queda menos de un minuto, apenas nos saque, volvemos a ingresar y realizamos un ejercicio.